Qué gusto que se encuentre con nosotros la editora Sara Schultz, que nos viene a platicar de este libro, Clarice Lispector, fotobiografía de Nadia Batela Gottlieb, que realmente es una edición, ahí la tenemos, perdón que la estoy moviendo, ahí está. Vamos a mostrar en un momento más algunos fragmentos del libro, de una edición de pasta dura, que son como más de 600 páginas, ¿verdad? Sí. De esta autora brasileña de origen ucraniano, muy compleja, muy exquisita también en sus textos, que son realmente de una maestría para encontrar siempre la imagen aguda, la palabra precisa, es siempre como muy contenidos, muy, pues sí, muy precisos. Platícanos de cómo se realizó esta edición, cómo surge la idea de que sea una fotobiografía, ¿de qué se trata esto de fotobiografía? Bueno, realmente, hola Laura, hola Womansing, gracias. El libro es una investigación que llevó a cabo Nadia Batela Gottlieb, que es académica de la Universidad de Sao Paulo, especialista en literatura de lenguas portuguesas, y ella reunió a lo largo de muchos años una cantidad impresionante de material de la vida de Clarice. Esto con miras a hacer posteriormente algún tipo de, digamos, investigación o plasmarlo en alguna publicación. Y finalmente pues se dio este libro que tiene una edición original en portugués, y de la que nosotros sacamos la edición en español. Son más de 800 imágenes, que es una riqueza de archivo, porque no nada más es acerca de la vida de Clarice, que ella nació en Ucrania y viajó, digamos, exiliada con toda su familia a principios del siglo pasado, sino que también pues cuenta como toda una historia de una familia que puede ser la historia de cualquier otra familia, ¿no? Que vive un proceso de guerra, un proceso de exilio, ¿no? Y que llega a un país desconocido y pues empieza la vida ahí, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de referentes. Al momento de que veo que está este libro o que existe este libro, recuerdo, por ejemplo, lo que se hizo en torno a la figura de Franz Kafka a finales de los 90, principios de este siglo, en Galaxia Gutenberg, que seleccionan imágenes de la familia para ver como si fuera un álbum familiar del joven Franz, del niño Franz, hasta convertirse en Franz Kafka, pero al mismo tiempo fotografías de archivo de los lugares en la época en que fue habitado, ya sea por la familia o por Franz en Praga. Cuando pregunto esto es, ¿qué tipo de fotografía tenemos? ¿Tenemos una fotografía documental, una fotografía familiar o una fotografía que nos permita hacer referencia al instante histórico que vivió esa familia? Pues es que yo creo que justo uno de los aciertos de este libro es que tiene un poco de todo, ¿no? O sea, es una recuperación de esta fotografía documental, como dices, ¿no? Incluso, o sea, retratando lugares, plazas públicas de esa vieja Rusia, Ucrania del momento, ¿no? Los puertos de aquella época. Por otro lado, el álbum de familia, ¿no? Que son estas fotografías con toda la familia reunida, y pasando después cambiando de país, ¿no? De la infancia de Clarice, toda esta cuestión muy íntima. Luego hay fotografías, era muy fotogénica ella, ¿no? Hay fotografías... Sí, de una belleza espectacular, sí, o sea, además misteriosa, desde una mirada penetrante. Sí, exacto, ¿no? Que además esas son archivo familiar y que la ves ahí, de pronto son retratos muy bellos, pero son retratos tomados por amigos. A ver, ¿no? esta, por ejemplo, me encanta. Ese es de su certificado de la Escuela de Derecho, ¿no? Ahí con su Porque, con bueno, su también traje. hay que decir que además de fotografías propiamente, también están facsimilares, pues, de pasaportes, de sus calificaciones, de documentación diversa que hablan de la vida de la familia y de ella en particular. Sí, incluso cartas, ¿no? Que ella tenía una correspondencia muy activa con sus hermanas, tenía 2 hermanas, que también las 2 escribieron, hay que decirlo. Ya queremos leer la traducción de esos libros. De hecho, hay un libro preparándose de Elisa. Sí, exactamente. Nadia, la autora, está preparando un libro sobre Elisa, que es la hermana que documentó realmente este paso de Europa a América, ¿no? Por parte de la familia, en un libro que se llamaba El exilio,
que no está traducido aún al español y que, bueno, es también muy bella escritura, otro estilo, pero bueno, se ve que había ahí una cuestión de vena de familia, ¿no? Marcado pues también por esta difícil situación. Kafka también tenía eso, ¿no? Sí. Que vivía en un lugar que no era su natal, Claro. con una lengua asimilada, o sea, vivieron ambos los pesares de la guerra. Del trastierro. Sí. Y además, desde el punto de vista de la literatura, ¿también se aborda el asunto propiamente literario? Sí, porque, digamos, no es una biografía tanto ida a la intimidad, sino a cómo la vida va marcando la obra, ¿no? O sea, ahí yo creo que el trabajo de un investigador serio es precisamente saber marcar esos límites y poder ofrecer como estas gotas condensadas de obra con vida. Clarice estuvo casada muchos años con un diplomático, entonces vivió fuera de Brasil mucho tiempo y pues toda esta vivencia también de no estar en Brasil, de ser la esposa de un diplomático con todo lo que implica y que finalmente Clarice es una escritora muy volcada hacia adentro, ¿no? Con una vida interior muy fuerte y eso se nota, digamos, en los fragmentos que están seleccionados a propósito de las imágenes, ¿no? Las imágenes son una guía rectora, pero finalmente ahí lo que importa pues es la obra, ¿no? Cómo se va imbricando, relacionando con su obra, tanto de escritora, de novelas, de ficción, como de periodista, y también hacía traducciones, entonces... Y tiene por ahí ensayos también, ¿no? Sí. O sea que en este libro hay fragmentos de obra de Clarice que va armonizada con la fotografía. Sí, hay pequeños pasajes, ¿no? Citas de sus novelas, de sus historias, también mucho de sus cartas, amigos, como les platicaba, a sus hermanas. Fragmentos de cartas, pues. Sí, ¿no? Entonces hay varias muestras del tipo de escritura en diferentes niveles que ella llevaba a cabo. ¿Y qué nos ayuda a ver la intimidad de Clarice? Es decir, conocemos a la autora, pero estas fotografías, ¿qué nos permiten ver más allá de ella no escritora? Pues yo creo que nos permiten también un poco desmontar el mito, ¿no? Curiosamente, o sea, a pesar de ser una compilación de tantas imágenes sobre ella, nos permiten ver pues a una mujer muy centrada en su trabajo, muy clara, que no gustaba, ¿no? De los medios, tampoco de esta aura misteriosa que se le hacía alrededor, y pues ir comprendiendo un poco más sus afinidades, sus soledades, por decirlo de alguna manera, y irlas entretejiendo cronológicamente con su escritura, ¿no? O sea, como darte cuenta de lo que iba transcurriendo. Digo, también como lector, si ya eres un lector que conoce la obra y que te gusta saber más, pues te das cuenta de qué estaba pasando en su vida cuando escribió tal o tal cuento o tal o cual, ¿no? O sea, y a veces eso cambia también la visión que uno tiene de la interpretación que hizo del cuento, ¿no? Sí, y te hace ver quizás ciertas lecturas. Ahí hay por ahí un pasaje donde ella está pasando por un momento muy difícil y escribió este cuento, ¿no? Donde una novela donde la protagonista se come una cucaracha, ¿no? Acaba con... Sí, y los entonces, animales están muy presentes siempre en el trabajo, los caballos, el cuento de la gallina, por ejemplo, ¿no? Amaba a los caballos, Sí. ¿no? Y lo dice también ahí, ¿no? Sale su perro retratado, es personaje del libro, de las entrevistas de la época, y en ese cuento que pues es muy bizarro, ¿no? Por este contenido, pues se refleja ese momento difícil de la vida de ella, ¿no? De alguna manera. Al principio lo niega, pero después lo reconoce, ¿no? Entonces vas pues también conociendo esa parte. Y además es un libro, yo creo que de consulta para gente que quiera investigar o saber mucho más, porque tiene apéndices muy claros, muy completos, bastante generosos. Sí, es realmente un trabajo de investigación tremendo el que hizo Nadia. Y es muy meticulosa, ¿no? Como buena académica, o sea, vuelve sobre el dato, vuelve sobre la referencia, sobre la bibliografía constantemente, y pues eso es pues muy valioso para cualquiera que lo quiera investigar, ¿no? ¿Cuándo se va a presentar este libro y en dónde? En el 4 de junio, que es jueves, en el Centro Cultural Elena Garro. Ahí los esperamos a las 9 de la noche. Va a estar con nosotros Miguel Cosío Woodward, que es traductor también de la obra de Clarice.
Va a estar también Daniela Tarazona, que es escritora. Sí. Y que ella escribió un libro de cómo acercarse a Clarice Lispector. Exactamente. Y bueno, el libro es una coedición con Aculta, es una edición de S Consultores en Diseño, ¿no? Que somos nosotros. Y digamos, es una reunión pues, de un equipo de gente muy grande, ¿no? Como siempre sucede. Y pues vamos a estar ahí. Además va a haber un taller, va a impartir Daniela Tarazona un taller posteriormente, precisamente de los cuentos, en consonancia con la biografía de Clarice, como para profundizar en esto que mencionabas. Eso también va a ser en el Elena Garro. Y bueno, pueden estar a pendiente de todo lo relacionado con el libro. Tenemos una página de Facebook que es Clarice Fotobiografía. Ahí la pueden encontrar, toda la información. Y también en las redes de la DGP de Conaculta, ¿no? El Twitter, que es @_publicaciones, y la página de la DGP, conaculta.gov.mx, también ahí pueden tener información. Pues es un libro que se ve espectacular. Sí, por decirlo. Gracias. Y además es un trabajo editorial realmente maravilloso. Simplemente vean el canto del libro. Todos sus aspectos editoriales son cuidadísimos. Sí, estamos muy contentos con la edición. Diseño. No, agradecemos también a nuestras traductoras, a Brenda Ríos, a Paula Abramo, que hicieron un gran trabajo. ¿No? El diseño también, ¿no? Cristina Paoli, Débora Guzmán. No, siempre es un trabajo monumental, ¿no? Hacer estos libros complejos, digamos. Y el tamaño de estos personajes. Exacto. En fin, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho éxito, y está en la presentación y lo pueden encontrar en las librerías. Yo creo que ya está disponible, ¿no? Sí, en todas las principales, librerías. Péndulo, Educal. Perfecto. Gracias, bueno, pues Sara. muchas gracias, Sara.